comenzó seriamente cuando tenía 15 años en la ciudad de Sarandí, en el departamento de Durazno. Comencé a estudiar con la profesora Graciela Sosa en el Conservatorio Municipal de Música de dicha ciudad. Y 2 años más tarde, digamos que habiendo terminado parcialmente mis estudios ahí, me becaron para estudiar en el Conservatorio Municipal de Música de la ciudad de Durazno. Y ahí estudié con el maestro Eduardo Barca. Y digamos, eso fue 2005 en Sarandí, 2007 en Durazno. Y a partir de esa época, en 2007, me decidí realmente a dedicarme a la música y a la guitarra como método de vida, como modo de vida. Terminados mis estudios en el conservatorio, que fueron también breves, porque en realidad creo que eran 5 o 6 años, y yo los terminé en 4, no sé si fue porque, bueno, quizás ya no me aguantaba mucho, o académicamente cumplía con los requisitos para terminar antes, pero la cuestión fue que en 2010, egresando del conservatorio, di la prueba al año siguiente en la Escuela Universitaria de Música, y ahí, bueno, comencé una carrera de la cual me recibí, una licenciatura en interpretación musical en guitarra, a cargo del maestro Ramiro Ariel, y fue una experiencia muy bonita porque a pesar de del vínculo académico que tuve con los docentes, de la formación integral que hubo de la armonía, contrapunto, rítmica, lectura sobre teclado, sensibilización corporal, conocí gente muy querida, con la cual conservo amistad, y músicos increíbles, de los cuales en el transcurso, como dice el maestro Tavares, ¿no?, el camino de la recompensa, conocí muchísima gente de la cual hasta hoy sigo aprendiendo. Voy a tocar de un compositor inglés llamado William Walton, una bagatela número 4. La guitarra no creo que no se puede negar que es de herencia española, y era muy utilizada en las pulperías. Los gauchos, los campesinos, los criollos se juntaban en esos centros de reuniones a beber licores, a fumar unos puros y a escuchar una guitarra. Entonces hay muchas crónicas de investigadores como Darwin o Hudson, que recorrían la banda oriental y daban testimonios de que los gauchos se juntaban a fumar, a tomar y a tocar estilos en la guitarra. Entonces creo que la primera incursión del instrumento fue en la zona rural. También estuvo vinculada a la ciudad, por supuesto, y tanto a hombres como mujeres. Hay también otras crónicas que hablan de las mujeres, mientras las esclavas cocinaban, cantaban, bailaban, tocaban el mandolino, el arpa, o también tocaban la guitarra. Entonces digamos que también tenía esas dos zonas, la rural y la ciudadana. Una vez terminada la época de la banda oriental y ya con la ciudad instaurada, apareció una figura de Bartolomé Hidalgo, que cantaba los cielitos patrióticos, acompañado con guitarras también. Entonces digamos que en la formación del Montevideo de esa época, dicen que la patria se hizo a caballo, y creo que la guitarra fue como una prima hermana que también acompañó ese proceso. Luego digamos que también la guitarra se empezó entre comillas, a academizar, porque empezaron a incursionar maestros alrededor de 1800, 1820, donde venían, hay una crónica de Buenos Aires, donde toca guitarra y piano forte en esa época, un dúo de un compositor italiano llamado Fernando Carulli,
Y de a poco empieza, digamos, que a academizarse. ¿Y qué quiere decir academizarse? Quizás a que haya música escrita. En realidad también ya había de la época de la vihuela, ¿no? Tratados o músicas que compositores como Narváez, Fontana, Milán dejaban pautados, pero también posteriormente, en el siglo XIX, en el naciente siglo XIX, también había métodos de guitarra de Fernando Sor, de Dionisio Aguado. Entonces ya había música impresa, escrita, para que la gente y los aficionados, capaz que no tanto los aficionados, podían llegar a ella porque había pautación musical, pero digamos que la guitarra dejó de ser popular y tocada de oído para ser tocada y leída por música. Y bueno, luego de eso vienen, por supuesto, los maestros que dictan las clases, tanto a veces a domicilio o en lugares puntuales como en librerías, y también en centros de formación como los conservatorios, por nombrar a uno, por ejemplo, el Conservatorio de la Liga. Bueno, mi vínculo con Osiris Rodríguez Castillos nace de la lectura de su poesía. Yo soy oriundo de Sarandí del Chi y siempre me gusta mucho estar en ambientes agrestes, al lado del río. Y curiosamente, cuando fui al Conservatorio de Durazno, Eduardo Barca, sabiendo que era de Sarandí del Chi, conociendo que Osiris vivió su infancia ahí, me recomendaba leer libros, escuchar discos, a la vez que me formaba guitarrísticamente con las obras de Osiris. Y una curiosidad fue que estaba a orillas del Chi, en la chacra de mi abuelo, leyendo un poemario de Osiris que se llama Grillo Nochero, y me sentí muy identificado con lo que él había plasmado en el papel. Entonces eso fue bastante fascinante y removedor para mí, porque me sentí, digamos, un gurí pescador más. Entonces, a partir de ese momento empezó una búsqueda activa de sus materiales, de sus libros, de sus discos, obviamente también de sus partituras, porque estaba formándome guitarrísticamente, y las obras de Osiris, que son obras populares de raíces folclóricas, hermanadas con la raíz académica, que era su formación, era, digamos, la conjunción perfecta en ese momento para mí, y lo sigue siendo hasta ahora. Y bueno, a raíz de toda esa fascinación con la obra de Osiris, con la búsqueda, empecé a hacer un trabajo de recopilación de sus partituras. Él compuso mucho para canto y guitarra, y la mayoría de sus partituras están editadas, pero hace unos años me había dado cuenta que habían pasado más de 4 décadas y las obras no se editaron nunca más. Entonces, ya teniendo yo un corpus importante de repertorio, empecé a editarlas. Y justo en esa edición, y conociendo a Osiris, su faceta más exigente, digamos, y obsesiva de correcciones, no bastaba solamente con la partitura pautada, sino que también tuve que basarme en las grabaciones, porque corroborando una vez la partitura pautada con la grabación, lo que estaba escrito no se correspondía estrictamente con lo que Osiris estaba tocando en el vinilo. Entonces tuve que hacer un trabajo de transcripción, digamos que, hablando coloquialmente, sacar de oído o orejear las diferencias que había, por ejemplo, en partituras como Gurí Pescador, como La Galponera, transcribirlas, pautarlas musicalmente e incorporarlas a la versión que ya tenía. Todo ese trabajo se empezó a condensar, y cuando quise acordar, tenía un corpus de 23 obras que forman parte de un primer volumen que edité el año pasado, que se llama Osiris Rodríguez Castillos, obras para guitarra y canto. Y después, paralelamente a eso, también encontré repertorio para guitarra y recitante, porque él grabó también, él, digamos que antes de músico era poeta, editó unos cuantos poemarios, trabajó narrativa. Entonces tenía ese repertorio que ese era inédito, solamente 3 partituras estaban editadas, y también comenzó un trabajo de transcripción, de reescritura, y se condensó, digamos, un segundo libro que se editó en septiembre del presente año, que se titula Osiris Rodríguez Castillos, obras para guitarra, que tiene un total de 25 obras. Entonces, de alguna manera u otra, es volver a traer a la luz el repertorio de Osiris para guitarra, tanto para brevar el repertorio de guitarristas como de recitadores, como para ensambles de guitarra y canto, o para mismo guitarristas
que canten también. Entonces es volver un poco a reforzar nuestro patrimonio y nuestra identidad. Dentro de la Escuela Guitarrística Uruguaya hay varios referentes que fueron alumnos del maestro Abel Carlevaro, entre ellos Eduardo Fernández, Álvaro Pierri, José Fernández Bardesio, entre otros. Eso quiere decir que la guitarra uruguaya está muy bien valorada a nivel mundial, sobre todo por las enseñanzas de Carlevaro que hasta hoy perduran. De muchos universitarios que tenemos, digamos, la suerte de ingresar a la Escuela Universitaria de Música, nos formamos con dicha escuela y hemos tenido a lo largo de la carrera grandes referencias de guitarristas extranjeros que ponen el foco en el Uruguay, dado estos grandes referentes, y a Abel Carlevaro como estándar de esa escuela.